Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Sinajer confirma 36 nuevos casos de COVID-19, que suman 738. Además, 2 nuevos fallecidos para un total de 66 víctimas mortales. Conforman comisión para investigar muerte del privado de libertad por coronavirus en la cárcel del Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Alcalde de Villanueva se mete de lleno para rescatar y habilitar hospital móvil abandonado en ese sector en una zona donde no había electricidad, al afirmar que necesita salvar vidas. Autoridades bloquean 3 colonias al sur de la capital por coronavirus, mientras liberan a otras 3 en Comayagüela tras lograr controlar la expansión del virus. Aplican pruebas a 45 empleados de una fábrica en la capital al resultar positivo de coronavirus uno de sus trabajadores. Autoridades sanitarias denuncian que padres de familia se rehúsan a llevar al Centro de Especialidades María a 2 menores positivos de COVID-19. Sorprende a expertos diferencias abismales entre las compras de insumos médicos hechas por Inves Honduras y la Secretaría de Salud, última que usó la figura del fideicomiso. Ministra de Salud anuncia investigación para determinar por qué no funcionan ventiladores mecánicos comprados por Copeco. Caída en la recaudación de tributos, en las remesas y la captación de divisas en productos de exportación son algunos de los escenarios pospandemia que esperan a Honduras, advierten expertos economistas. Crece demanda de dólares para compra de combustibles, insumos médicos y alimentos como efecto del coronavirus, informa el Banco Central. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Estos son los nuevos datos del COVID-19 en Honduras. Sinajer ha confirmado 36 nuevos casos que suman 738. Además, 2 nuevos fallecidos para un total de 66 víctimas mortales y 73 recuperados. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 28 de abril. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales. Al trascender los primeros señalamientos en las compras de emergencia por el coronavirus, salen a relucir las diferencias entre las hechas bajo la figura del fideicomiso en la Secretaría de Salud y las compras de emergencia hechas por Invest, destacando que en la primera existe un mayor control y vigilancia que permite la participación de un mayor número de proveedores a precios más cómodos en el mercado. En tanto, las compras de Invest han sido calificadas como desproporcionadas en sus precios, según los expertos. Desde el 2013, la Secretaría de Salud realiza las compras de insumos médicos a través del fideicomiso de Banco de Occidente, y en lo que va de la emergencia del COVID-19, Salud ha utilizado este mecanismo para adquirir equipo e insumos médicos en los meses de marzo y abril, explica la coordinadora del fideicomiso de Banco de Occidente. Mire, hemos hecho una compra en marzo y otra en abril. Claro, nosotros venimos comprándole medicinas a ellos, insumos, etcétera, desde el 2013. Y el proceso que nosotros utilizamos es que la Secretaría manda al fideicomiso del Banco de Occidente el requerimiento que ellos necesitan. Una vez que nosotros lo analizamos y todo, procedemos a hacer la licitación. Murillo continúa explicando que con el proceso que se utiliza para realizar las compras han participado hasta 46 proveedores, con los cuales se han podido conseguir buenos precios y productos de muy buena calidad, alcanzando con ello millonarios ahorros para el Estado. Ella ejemplifica la compra de las mascarillas N95, las cuales en el mes de marzo se adquirieron a
49 lempiras con 50 centavos la unidad. Y en el mes de abril, esta misma mascarilla se obtuvo a 60 lempiras. Y ya con el PCM que manda a congelar precios, esta misma se compró a 80 lempiras. Bueno, nosotros tuvimos ofertas de 49.50 de lempiras, 60 lempiras y de 80 lempiras fue la más alta ya en la segunda compra. Pero ¿qué es lo que pasó? De repente hubo algunos proveedores que se hicieron para atrás cuando ya salió el decreto en la Gaceta, donde las mascarillas, esta que yo ando, es la común y corriente desechable, que esta, la más alta que cotizamos fue en 10 lempiras. Sin embargo, hubo una fijación de precio vía decreto, 18 lempiras máximo, ¿verdad? Es por esta diferencia abismal de precios que este economista no comprende por qué Inves adquirió la misma mascarilla en el mismo periodo a más de 100 lempiras, una compra irracional. Cuestiona que los gobernantes son muy irracionales a la hora de comprar, porque esas mismas mascarillas N95 se compran a 47 lempiras aquí en una ferretería. Y realmente el beneficio de la duda que le podía pues salvar a uno de los compradores que está comprando a más de 100 lempiras es que sean realmente de mucha mejor calidad. Para este dirigente obrero es notoria la diferencia cuando las cosas se hacen con responsabilidad, control, conciencia y sobre todo transparencia, como lo hizo el fideicomiso. Eso refleja que eso es lo efectivo, lo que le está generando un ahorro al pueblo hondureño y que no se están robando el dinero del pueblo hondureño. Eso es lo que se debe de hacer, pero en este momento se deben de investigar a esos funcionarios que están jugando con la salud y con la vida del pueblo hondureño. Por su parte, el director de Inves, Marco Bográn, valoró el precio de las mascarillas que adquirió el fideicomiso de la CESAL, pero señaló que ellos adquirieron las mascarillas al valor que se encontró al momento que salieron a comprarlas. Me alegra mucho que el fideicomiso de Banco de Occidente, que controla la Secretaría de Salud, haya podido encontrar mascarillas a mejor precio. Qué bien por Honduras. Nosotros adquirimos las mascarillas a los precios que encontramos en el mercado internacional y nacional en el momento que salimos a comprar. Lo anterior ante el informe presentado por el CNA, en el cual señala un perjuicio para las arcas públicas de más de 57 millones de lempiras en compras de emergencia. Ante la diferencia abismal que se da en el precio de algunos de los insumos adquiridos para atender la emergencia del COVID-19, ya es necesario que el gobierno deje de ser un comprador irracional y establezca una oficina de compras que garantice la transparencia en la adquisición de estos productos. Raquel Lazo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales. Sobre este tema, hoy reaccionó en HRN, La Voz de Honduras, el reconocido e influyente banquero nacional Jorge Hueso Arias. Respecto a la entrevista que recién hicieron al don Marco Bográn, tuvieron mucho cuidado ustedes de no preguntarle que cómo justificaba la diferencia de 57 millones y pico en las compras que se hicieron comparadas con los precios que compraba el fideicomiso que nosotros manejamos en el Banco de Occidente. Quiero decirle que a mí me extrañó mucho, pero muchísimo, que cuando el gobierno acordó compras de emergencia, nadie se hubiera acercado al fideicomiso, que era el organismo mejor preparado para ello, porque conocíamos los proveedores, los precios, teníamos contactos con el exterior, con el interior y todo. Nadie se acercó para ver si podíamos nosotros comprar 5 cotizaciones, porque todas las compras que el fideicomiso hace en tiempos normales es a través de licitaciones. Y lo único que nos pidieron que compráramos fueron 500 mascarillas y unos reactivos que inmediatamente los compramos. Creo que compramos 10 reactivos aparentes a 11,000 lempiras cada uno. Pero eso es cierto lo que dice el Consejo Nacional de Anticorrupción, es cierto, la gran diferencia. Y mire usted
que son compras hechas de personas que ya estaban cuestionadas anteriormente por cuestiones de corrupción. Porque el que nombre que se haga corrupción, porque si hay una diferencia tan grande de 57 millones en compras de mascarillas, que bien se pudieran haber acercado al fideicomiso y decirle, mire, usted sabe quién tiene mascarillas o a quién se le puede comprar. Inmediatamente hubiéramos hecho nosotros como lo hicimos con los reactivos que nos dieron, sin licitación. Pero nadie se acercó a nosotros, y no que buscaron ir directamente a gente que, como dice el Consejo Nacional Anticorrupción, empresas que ya estaban, cuyas personas, administradores o dueños, ya estaban cuestionadas. Pero es cierto, tiene razón el Consejo Nacional Anticorrupción, porque les voy a decir que son miles de millones los que este país pierde por la corrupción, y es tiempo que nos paremos a todos los hondureños y decirles, mire, ya es tiempo que basta la corrupción, demasiado se enriquecen unos cuantos y nadie le puso atención. Por ejemplo, el fideicomiso hemos ahorrado 3.000 millones de lempiras aproximadamente en compras en los 6 años que tenemos de manejar el fideicomiso en el Banco de Occidente, donde hay un equipo de gente verdaderamente dedicado, honrados, dedicados a eso y con una integridad bastante alta, que garantiza que las compras se hacen, están abiertas a cualquiera que pudiera preguntar a cómo compramos esto, cómo compramos el otro. Muchísimas gracias, pero yo le doy la razón al Consejo Anticorrupción. Muchas gracias. En otra información, tras varios días en estado de abandono, surge la posibilidad que en los próximos días comience a funcionar el hospital móvil de Villanueva, que instaló el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en un predio de este municipio. El mismo será utilizado como centro de triaje. Sin embargo, ante los retrasos que han surgido para su apertura, el alcalde de este municipio se ha tenido que incorporar en esta tarea, ya que los casos avanzan en este sector donde no existe ningún centro de atención para pacientes COVID-19. Con 74 casos confirmados de COVID-19, al igual que 15 fallecimientos oficialmente y 3 más por verificar, el doctor Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, el segundo municipio más afectado en el departamento de Cortés, después de San Pedro Sula, ha tenido que librar una dura batalla contra este flagelo. Ahora se ha involucrado de lleno para lograr el funcionamiento del hospital móvil que instaló Sinajer en este predio. Aún no se ha abandonado, pero asegura que está gestionando lo necesario para activar los servicios públicos en al menos 8 días. Y estamos ya por habilitar el sistema eléctrico y creemos nosotros que en los próximos 5-8 días lo echaremos a andar. Nos hemos involucrado como gobierno local porque, lógico, es un beneficio para nosotros. Se ha hablado tan mal que espero que dentro de poco va a ser de gran utilidad para el municipio. Es una inversión que requiere aproximadamente unos 600.000, 700.000 lempiras, los accesorios de servicios públicos. Claro, adentro hay que ponerle un montón de cosas, pero reúnen las condiciones para atender la demanda que tenemos en este momento. Según el edil, la instalación de este hospital, cuya operatividad se estima anda alrededor de los 6 millones de lempiras, no se realizó adecuadamente y por eso los desafíos para lograr su apertura. Cuando se instala un hospital no solo es de instalar una carpa equipada, ¿verdad? Requiere de hacer todo el tema de turnos del equipo médico, alguien que lo dirija, recursos humanos auxiliares, recolección de desechos sólidos, de energía eléctrica, agua, excretas. Entonces, ¿qué pasa? No se hizo como debía hacerse, definitivamente tenemos que decirlo así de esa manera. Sin embargo, muchos de estos contratiempos ya se están solucionando y de momento funcionará como un centro de triaje con capacidad para al menos 20 pacientes. Además, anunció que en una plaza del municipio se instalarán otros servicios hospitalarios, ya que la mortalidad ha aumentado también por otras causas en el sector.
Creo que nadie lo está mencionando, pero sí lo menciono con miras a la experiencia que pueden tener otros municipios o la experiencia que puede tener el país. En Villanueva se nos han disparado las muertes normales debido a la falta de asistencia médica, a la falta de tratamiento, a la falta del miedo de la gente de salir. Una de las luchas más difíciles que libró este edil cuando inició la pandemia fue el estigma para sepultar a las víctimas del COVID-19. El problema ya fue superado porque se cuenta con un cementerio privado para tal fin. La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo hoy que investigan por qué algunos ventiladores de los primeros 130 que se compraron y que se enviaron a algunos hospitales no están funcionando. Estamos haciendo una investigación, pero ya hay algunos ventiladores que funcionan en algunos hospitales. Estamos viendo a ver cuáles son los complementos que hacen falta para que puedan operativizarse en los establecimientos de salud. Nosotros hemos hecho ahorita un inventario de lo recibido, el Estado, y a qué establecimientos se han destinado. Por su parte, el nuevo titular de SINAGER, general Carlos Cordero, dijo que desconoce la situación, pero que en todo caso los entes contralores deben de investigar. Particularmente desconozco todo ese proceso, cómo se hizo y qué es lo que se tiene. Ya están las autoridades correspondientes haciendo las investigaciones del caso y eso pues no me gustaría tampoco entorpecer el trabajo que ellos están haciendo. Este martes, Diario La Prensa de San Pedro Sula reveló denuncias del personal médico de algunos hospitales que los ventiladores adquiridos no son aptos para pacientes con COVID-19 y que llegaron incompletos, sin cables, sin sensores, entre otros accesorios. Estos ventiladores habrían sido adquiridos por Copeco, se informó. Ante los últimos señalamientos en contra del titular de Inves Honduras y excomisionado de Copeco por supuestas compras irregulares para la emergencia del coronavirus, este día el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, cuestionó que el gobierno maneje de manera irresponsable más de 3.500 millones de dólares obtenidos por préstamos y donaciones por la pandemia. Entre préstamos y donaciones, el gobierno dispone de 3.500 millones de dólares de todos los hondureños, supuestamente para salvar vidas. Pero para el gobierno, que lleva a robar como parte de lo habitual, los hondureños no podemos resignarnos. Desde el Partido Liberal solicitamos la renuncia de Marcos Bográn y Gabriel Rubí debe contar lo que sabe sobre la corrupción en las compras de Copeco, como él mismo dijo que haría después de renunciar como responsable del mismo. Acudiremos al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas a denunciar estos abusos que no pueden quedar impunes. Zelaya recordó que en varias ocasiones el Partido Liberal ha propuesto la conformación de 2 mesas. La primera de veeduría que sirva para controlar la utilización de los fondos públicos y la otra, una mesa técnica que ayude a tomar las mejores decisiones para beneficio del país que sufre los embates de la emergencia sanitaria. Más adelante, la economía en tiempos de pandemia aquí en el Noticiero Líder y además lo que está sucediendo en las cárceles de Honduras con el coronavirus o COVID-19. Antes, en nuestra nota positiva le traemos la historia de un conocido comediante ceibeño que ha puesto su talento para apoyar a familias de escasos recursos en tiempos de pandemia en la comunidad garífuna de Sambo Creek. La noticia positiva es presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción. Con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Fíjate que me están entrevistando, respetar la entrevista, después te voy a llamar. El reconocido comediante hondureño Saúl Fo, conocido como La More, ha aprovechado su talento para regalar provisiones de comida a familias más necesitadas de su comunidad natal Sambo Creek, que han sido afectadas por la crisis de COVID-19 que afecta a Honduras y el mundo. Pero como siempre digo, es muy importante usar la influencia también para cosas buenas, y si se me está dando la oportunidad en el mundo del espectáculo y que
llegar a más personas, y con el tiempo voy a estar consiguiendo lo que son más patrocinadores que se quieran unir. Las puertas están abiertas para acá, para mi comunidad, también para otras comunidades, y entonces así para poder ayudar a más personas, que no solo sea comedia, sino que aprovechar, como digo, esa influencia para también hacer obras benéficas. El joven, conocido por sus videos virales, en esta ocasión dejó la comedia a un lado y mostró su bondad con las personas que están sufriendo ante esta emergencia por coronavirus. La More es un personaje de comedia y humor, de llevarle sonrisas a los hondureños, más ahora, porque para mí ahorita es un deber de que sonriamos por lo menos un minuto al día. Obviamente sin olvidar la problemática que estamos viviendo en el país, ¿no? Pero sí, yo me enfoco más que todo en hacer comedia y hacer reír a las personas. El comediante de 24 años de edad asegura que sus acciones similares a una mujer en sus videos son parte de una diversión y que actualmente está en una relación con el objetivo de formar una familia. Simplemente es comedia, yo no tiene que ver nada con mi vida personal, o sea, solo me he visto así para la comedia. La More es un personaje femenino, que es la More, entonces en la comedia siempre me he visto así con vestidos, o sea, el personaje es femenino, pero no es porque tenga esas, no, nosotros somos hombres aquí y solo simplemente es comedia. Saúl Fox se mantiene activo en las redes sociales compartiendo nuevas ocurrencias que le han robado sonrisas a miles de hondureños en plena emergencia. En La Ceiba, Naún Monge, Telenoticias. La noticia positiva. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias porque a los hondureños nada nos detiene. Las autoridades penitenciarias se mostraron sorprendidas este martes con el fallecimiento del primer recluso víctima del coronavirus en la cárcel de máxima seguridad de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Y han iniciado con una comisión de salud una investigación al respecto para detectar de dónde provino el contagio y montar un cerco epidemiológico en el penal para evitar la propagación del virus. Una comisión de salud investiga las causas de la muerte del reo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, luego que la autopsia de medicina forense diera positivo por coronavirus. Que un equipo de epidemiología se encuentra precisamente en este lugar estableciendo y determinando todas las causales, así como determinando contactos y establecer un cerco y una vigilancia a las personas que pudieron haber tenido contacto con esta persona. A las autoridades del Instituto Penitenciario les tomó por sorpresa el resultado, ya que desde el inicio de la cuarentena se aplicaron las medidas de bioseguridad y es por eso que han solicitado la investigación, además que el reo no presentó ningún síntoma. Bueno, de manera preliminar se informó que podría tratarse de un paro cardíaco. Sin embargo, esta información de que sale positivo de COVID-19 ha tomado por sorpresa a las autoridades en vista de que sabemos de que estas personas privadas de libertad no están teniendo ningún tipo de contacto con personas externas y es así que se ha solicitado la investigación. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Salud aseguran que el privado de libertad tenía una patología asociada. Bueno, la verdad que sí, más bien hemos tenido informe del instituto donde tenía una patología asociada. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con la Secretaría de Salud y Medicina Forense para poder identificar la verdadera causa y ver si realmente tenemos los exámenes de laboratorio. Yo creo que aquí lo más importante es ver si este caso es positivo y ver el nexo que tuvo, ya sea dentro del establecimiento o si es que recibió visita, quienes lo visitaron. Mientras, el subsecretario de Salud explicó que en un 30% de los casos son asintomáticos, lo cual significa que no presentan síntomas en los primeros 7 días. Los pacientes pueden tener un periodo asintomático que va desde el primero hasta el 7º día, pueden desarrollar síntomas en los primeros 5 días, los síntomas los pueden tener otros 7 días, por eso es que cuando hablamos de que debe de estar 14 días un paciente
Por ejemplo, un migrante lo tenemos que tener 14 días aislado, es porque esa es la historia natural de la enfermedad. Hay 30% de los casos que son asintomáticos, un 55% tienen síntomas leves y moderados y un 5% entre 10 y un 15% que son los que requieren hospitalización. De acuerdo a las autoridades penitenciarias, el centro carcelario en Ilama Santa Bárbara cuenta con 1.400 privados de libertad. Las autoridades penitenciarias han reforzado las medidas de bioseguridad en este centro carcelario. Asimismo, han aislado a las personas que tuvieron contacto con este reo que perdió la vida. José Andino, Telenoticias. Hace algunos minutos, otro privado de libertad es internado en el Hospital de Occidente, nos dice nuestro corresponsal René Rojas. Bien, muchas gracias, compañeros en Tegucigalpa. Buenas noches. Sí, en efecto, se trata de un privado de libertad que fue ingresado hoy al Hospital de Occidente, que presenta fiebre, según el doctor Juan Carlos Cardona, director de dicho centro asistencial. Tuvimos hoy la instrucción de una juez de ejecución de admitir una privada de libertad que empezó con fiebre el día de hoy en la granja penal, y por no carecer de sitio de aislamiento, pues se nos ordenó ingresarla acá y hacer la evaluación correspondiente. No pareciera que tenga síntomas de coronavirus, pero nuestro deber es hacer la muestra, enviarla a Tegucigalpa y va a ser evaluada por el Departamento de Medicina Interna en el día de mañana. ¿Cuántos casos sospechosos hay hasta el momento? Con ella serían 3 personas las que estarían en aislamiento. Seguimos con una persona en Nueva Arcadia y en esto ya serían 2 de Santa Rosa de Copán, a la espera del resultado de las pruebas, que aún no ha venido. Incluso la persona que falleció todavía no tenemos el resultado. Bien, compañeros, retorno con ustedes a Tegucigalpa. Buenas noches. Sobre este tema de las cárceles y el coronavirus, el juzgado de ejecución en materia penal de los tribunales del Departamento de Cortés ha ordenado a las autoridades carcelarias del Pozo en Ilama, Santa Bárbara, el inmediato aislamiento de todos los ahí privados de libertad. La disposición de ese tribunal incluye el mandato para que también los responsables del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos procedan a declarar la emergencia en ese reclusorio. SINAGER, además de aislar a todos los reclusos, deberá cooperar para que a todos los privados de libertad se les practiquen inmediatas evaluaciones y procediendo al aislamiento correspondiente de todos los privados de libertad. La coordinadora del Juzgado de Ejecución Penal, la abogada Marisa Burgos, ha informado que para mañana miércoles 29 se ha programado una inspección a esa cárcel acompañado de representantes de organismos defensores de los derechos humanos. Asimismo, la inmediata respuesta del Juzgado de Ejecución se origina a través de la muerte de un privado de libertad víctima del coronavirus. Se trata de un recluso de 58 años originario de Santa Bárbara que pereció el 20 de abril. El Juzgado de Ejecución en materia penal de los tribunales del Departamento de Cortés ha ordenado a las autoridades carcelarias del Pozo en Ilama, Santa Bárbara, el inmediato aislamiento de todos los ahí privados de libertad. En otra información, autoridades sanitarias aplicaron el examen de coronavirus a unos 45 empleados de una fábrica de dulces ubicada en la colonia Las Torres, luego que una persona resultó positivo al examen del COVID-19. Hasta los momentos, la Secretaría de Salud espera el resultado de estos exámenes para hacer el rastreo correspondiente de los posibles contagios y evitar la propagación. Prácticamente en Las Torres y prácticamente ahí en Las Rosas hay una empresa de la azucarera, y hay una también fábrica de confites Venus, que el Seguro Social nos ha estado reportando varios sintomáticos a los cuales se le ha hecho muestra. Más de uno de esa fábrica salió positivo, que es de La Rosa. El Flor del Campo que iba y trabaja en La Rosa. Entonces le tomaron 45 muestras al día de ayer de esa fábrica, de esa empresa de la azucarera, y estamos pendientes del resultado para tomar decisiones y en 24 horas más cerrar completamente esa fábrica, la azucarera, y junto también con gente de la Venus, Venus. Por otro lado, el doctor Harry Book informó de un caso de 2 menores de edad que resultaron positivos al examen del COVID-19 en la colonia Flor del Campo. Sin embargo, los padres no han querido llevar a los niños al Hospital María para recibir la asistencia requerida.
También aquí en la Flor del Campo, que también tenemos 3 casos donde hay unos niños que no quieren garantizar y se les está exigiendo el traslado al Hospital María y los padres están negativos, entonces vamos a terminar la decisión. Sí, hablamos con el DINAT para que tome acción en este aspecto, porque son 2 niños que son gemelos, uno tiene síndrome de Down y es positivo, y la madre es negativa y el repuesto es positivo, por lo tanto tenemos que tomar acciones en ese aspecto. El jefe de la sección metropolitana afirma que en las colonias Las Torres y la Flor del Campo, el equipo de respuesta rápida de la Secretaría de Salud da un seguimiento continuo a sus residentes. Estas 2 últimas colonias, Las Torres y la Flor del Campo, tienen a partir de hoy cercos epidemiológicos parciales, contrario a otras 4 colonias que este martes fueron liberadas del cerco epidemiológico que desde hace 42 días montaron las autoridades de salud por el coronavirus. Mientras unas colonias quedan aisladas por el cerco epidemiológico, otras como la Abraham Lincoln, San Juan Bosco, Simón Ascona y el Mirador de San Isidro culminan su cuarentena tras reportarse negativos los últimos exámenes realizados a los sospechosos. Y podemos decir que hoy liberamos lo que es la Abraham Lincoln, donde fue el epicentro original, liberamos también lo que es la San Juan Bosco, liberamos lo que es también la Simón Ascona Hoyo y la que es Mirador de San Isidro. En la colonia Lincoln, hace 42 días se cerró el acceso. Las autoridades realizaron trabajos de contención logrando la recuperación del último caso reportado. Tenemos ya, los casos fueron inicialmente, se hizo en la actividad de prevención en la zona, la gente ha respondido y hasta el momento no hemos vuelto a notificar casos recientes, ¿me entiendes? Más que los que estuvieron al inicio, la aparición de casos y obviamente el seguimiento por 14 días al último contacto de esos lugares donde hubieron casos. A las colonias ya con cerco epidemiológico La Rosa y predios del Recreo se suma este martes un sector de Las Torres y un callejón de la Flor del Campo, informó el doctor Harry Book. Solamente ahorita estamos cerrando también un callejón de la Flor del Campo, que es un callejón que hay un positivo ahí, entonces cerramos todo el callejón, también garantizamos la alimentación y también la seguridad y determinamos el día de hoy hacer un bloqueo completo de la manzana 1 hasta la 47 de La Rosa con seguridad policía militar, ya se le llevó lo que es la alimentación para que estén garantizando y también el agua. Este martes las autoridades recibieron información de un nuevo caso en la colonia Altos del Trapiche, uno en la 3 de Mayo y otro en la Peniel, lugares que estarán en supervisión por las autoridades a pesar que no se les ha impuesto un cerco epidemiológico. Zonas donde se han identificado como colonias o algunos barrios, es importante recalcar que este es potestad, ¿verdad?, del Ministerio de Salud a través de sus expertos. SINAGER pues identifica esos lugares y ordena que hayan cercos epidemiológicos donde los entes de seguridad jugamos un papel fundamental para darle cumplimiento a los mismos. Hasta el momento son 28 colonias capitalinas que reportan pacientes positivos por COVID-19. La colonia Abraham Lincoln, que hoy sale de su cerco epidemiológico, es denominada la Zona Cero en Honduras, ya que ahí fue diagnosticado el primer caso positivo de coronavirus. Sandy Gallardo, Telenoticias. Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, aseguró que a la fecha ya se contabilizan 49 agremiados aislados por COVID-19, de los que varios salieron positivos, lo que evidencia el nivel de exposición y de riesgo en que se encuentran. Estamos ante un virus completamente agresivo, contagioso. Nosotros hemos tenido cualquier cantidad de compañeros ya contagiados. En este momento tenemos otros 49 compañeros en aislamiento, de los cuales un muy buen grupo de ellos dieron positivo por COVID. Algunos pues han presentado algunos síntomas leves, otros no tienen, están asintomáticos, pero están en aislamiento. Orellana aseguró que en su mayoría los casos positivos de médicos y personal de la enfermería se reportan en la zona norte, por lo que solicitó apoyo a las autoridades para equipar los hospitales de los insumos de bioseguridad y así proteger a quienes están en la línea primaria del combate a la pandemia. Ante la negativa de los habitantes de Aramecina en el departamento de Valle de aceptar que existe un caso positivo por coronavirus en ese municipio, el portavoz de SINAGER, Francis Contreras, dijo que el caso sí existe. Sí, podemos confirmar, sí existe un caso positivo de Aramecina Valle. Y sí, entendemos que hubo alguna confusión ahí con otro paciente que resultó negativo y en el informe que las autoridades locales habían proporcionado, pues parece que hubo alguna confusión. Sin embargo, queremos hacer hincapié en algo. Los diagnósticos positivos oficiales
son los que proporciona el Laboratorio Nacional de Virología, y el Laboratorio Nacional de Virología nos ha confirmado mediante prueba PCR un caso positivo del municipio de Aramesina en Valle. Por otra parte, tras el fallecimiento de una menor por coronavirus oriunda del municipio de Mangulile, Olancho, y ante el rechazo de los habitantes de su existencia, las autoridades aseguraron hoy a TN5 que rastrean dónde se pudo contagiar la menor. Y un equipo de epidemiología de la Secretaría de Salud se ha dedicado a revisar este caso y todos los contactos para determinar el lugar del posible contagio, que puede ser no solamente al norte de Olancho, sino que también podría ser durante su transcurso, su camino en Yoro o en el mismo departamento de Cortés. Los pobladores de Mangulile, en el departamento de Olancho, niegan que la menor se haya contagiado de la enfermedad en esa zona, porque la niña salió con otra enfermedad en busca de atención médica a los hospitales de la ciudad de Yoro y luego fue remitida al Catarino Rivas, donde falleció. Según Salud, es precisamente esa ruta y nexo epidemiológico el que investigan para determinar dónde se contagió. Las autoridades sanitarias del departamento de Intibucá informaron hoy que falleció la primera paciente por COVID-19 en esa zona y que la misma murió en el Instituto Nacional Cardiopulmonar de la capital. Podemos confirmar que tenemos la primera muerte por COVID-19 coronavirus en el Hospital Cardiopulmonar del Tórax. Se trata de una paciente que fue enviada el 23 de abril a ese hospital por su gravedad, con dificultad respiratoria, infiltrado pulmonar y por su comorbilidad. Ella era una persona de 48 años y falleció hoy en la mañana a las 9:45 am. Aunque el deceso no está oficializado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, las propias autoridades del tórax confirmaron el deceso a causa del coronavirus, mientras los responsables de salud de Intibucá informan que 2 pacientes más se encuentran en estado delicado a causa del virus. Las últimas proyecciones de la ruta de la pandemia presentada por el gobierno es recibida con reservas por expertos en el área de la salud, al considerar que la única forma de saber con certeza cómo avanza el virus es mediante las pruebas PCR, que siguen siendo pocas. Por tanto, la información que está generando el gobierno puede ser contraproducente al generar una falsa percepción de estar controlando la curva y entrando a una estabilidad muy lejos aún de la realidad. En las últimas proyecciones presentadas por el gobierno se aseguró que gracias a la implementación temprana de los protocolos preventivos, Honduras logró evitar un contagio masivo que a este tiempo superaría los 8,000 casos y que en 120 días habría llegado a los 60,000. Que si no se hubieran tomado esas medidas, nosotros al día de hoy, que tenemos ya 44 días de estar con la pandemia, nosotros tuviéramos más o menos 8,000 casos. Porque nosotros para el 30 de abril, muchos estudios, muchas proyecciones que hicieron algunos colegas, nos tenían que para 16,000 casos a estas alturas. Y nosotros alcanzamos 600 casos al día de ayer. Elsa Palou, exministra de Salud, admite la posibilidad que las medidas preventivas hayan contribuido a reducir cifras. Sin embargo, asegura que las escasas pruebas aplicadas pueden proyectar cifras que no son reales. Menos casos reportados de los que en la realidad hay en la población. Entonces, lo que se debe hacer es hacer más pruebas, continuar la cuarentena en los lugares donde haya más casos, aflojar un poco en donde haya menos casos, y la única manera de saber eso es haciendo más pruebas. Sin embargo, hay profesionales médicos más escépticos que califican las cifras de las comparecencias oficiales de especulativas y poco confiables, pues la única manera real de establecer proyecciones objetivas es mediante la aplicación masiva de pruebas PCR o rápidas. De lo contrario, solo se crea una falsa sensación de estabilidad en la población. Decir que los casos que tenemos son producto de las medidas es sumamente especulativo. Yo creo que la única manera de tener una idea real cuál es el momento de la epidemia es haciendo pruebas. No hay otra manera. Todo lo demás es ciencia ficción. Este epidemiólogo tampoco comparte las proyecciones oficiales. Critica que pueden producir un relajamiento en la población que a futuro pueden lamentar. Las proyecciones son estadísticas.
Comparemos con Costa Rica y Panamá, que tienen mapeado todo el país con 5 o 6 centros de hacer las pruebas. Entonces ellos tienen exactamente la proyección basado en el diagnóstico clínico y basado en el diagnóstico laboratorial. Alvarado recuerda que actualmente Honduras se encuentra en la fase 4 de la epidemia, misma que consiste en la dispersión comunitaria del virus y donde los casos incrementan de manera exponencial, por lo que insiste en la importancia de permanecer aislados en casa. Los expertos advierten que este tipo de información podría generar más bien una falsa sensación de seguridad entre la población, que podría bajar la guardia con las medidas de bioseguridad ya establecidas. Gabriela Andino, Telenoticias. Expertos en materia económica reunidos hoy en esta capital analizan más adelante los escenarios de Honduras durante y posterior al coronavirus, indicando que nunca el país se había enfrentado a un escenario tan incierto. Jesús Romero Turcios, que de Dios goce, siervo del Dios Altísimo y esposo de Reina Basti Montoya, nació en la ciudad de Tocoa, en Colón, el 1 de agosto de 1943. Falleció en Monroe, Carolina del Norte, Estados Unidos, a la edad de 76 años, el 26 de abril de 2020. Sus honras fúnebres se realizarán el miércoles 29 de abril a partir de las 5 de la tarde en su casa de habitación en Peachland, Carolina del Norte, Estados Unidos, donde se realizará un culto de acción de gracias por la vida del amoroso padre, esposo e hijo del Dios Altísimo, Alfonso Romero. Seguidamente, de las 9 p.m. en adelante, su cuerpo estará siendo velado en la funeraria McQueen, en la ciudad de Monroe, Carolina del Norte, y posteriormente su sepelio se llevará a cabo en el cementerio en la iglesia bautista ubicada en la ciudad de Westboro, Carolina del Norte. Descansa en paz Alfonso Romero, un hombre amante del Evangelio de Jesucristo, poseedor de un alma compasiva, de corazón solidario, apasionado por la vida y la naturaleza, capaz de hacer fruto a la tierra más árida. Un padre amoroso, responsable y tierno, poseedor de una sonrisa encantadora y una mirada seductora, eternamente enamorada de su amada Reina Basti, su compañera fiel con quien compartió los últimos 43 años de vida. El grupo financiero Ficosa, consciente de los momentos difíciles que atraviesa el país ante la pandemia del COVID-19, sigue sumando esfuerzos para transformar vidas. Este martes hizo la donación de 9.300 máscaras de protección facial M1 con el fin de preservar la salud y seguridad física del personal de la Policía Nacional. El grupo Ficosa, lo más importante es proteger y contribuir con los héroes anónimos de la sociedad, como son los policías, hombres y mujeres que día a día están al frente de la sociedad para tratar de protegernos y evitar de que más personas se contagien con este coronavirus. Vale la pena que con esto lo que se busca es una medida de mayor protección para que ellos puedan proteger su seguridad y sobre todo poder seguir haciendo esa labor. La Policía Nacional agradece el noble gesto realizado por Ficosa, ya que para ellos es un deber patriótico que implica riesgo salir cada día para proteger a los hondureños en medio de la pandemia. Con este aporte, pues esto viene a ayudar a la labor que realiza el policía nuestro en calle. Recordemos que hay gente que está en primera línea y necesita de este equipo de bioseguridad. Y en esta oportunidad pues queremos agradecer, valorar este aporte significativo de Banco Ficosa a nuestra institución policial. El objetivo de Ficosa es acompañar y cuidar a los héroes anónimos de la sociedad, como son las mujeres y hombres policías del país.
El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, anunció este martes que por la alta incidencia de casos de coronavirus en el departamento de Cortés, las autoridades sanitarias no descartan cerrar completamente ese departamento y adelantó que ya se están en pláticas para tomar esa medida y determinar por cuántos días sería el confinamiento en ese lugar. Podríamos determinar un cierre es por el alto índice de casos que se tiene, en el cual podríamos hacer pero un cierre completo. Prácticamente se han hecho cierres y han sido parciales lo que es en el departamento de Cortés, y estamos viendo de que hay una alta incidencia de casos. ¿Cuándo se podría realizar este cierre en el departamento de Cortés, doctor Cosenza? Bueno, eso se está determinando porque hay que al mismo tiempo ir preparando lo que es un plan de apertura inteligente donde las personas podamos tener el conocimiento de las medidas que se requieren para poder ir aperturando el municipio. ¿Por cuánto tiempo podría ser este cierre, doctor? Bueno, sería por un periodo donde se mantiene el virus, estamos hablando de 2 semanas prácticamente, 14 días, para evitar más el contagio de personas con COVID-19. En otra información, expertos en materia económica analizan los escenarios de Honduras durante y posterior al coronavirus, indicando que nunca el país se había enfrentado a un escenario tan incierto como el actual, con caídas impresionantes en la recaudación fiscal, el impuesto por combustible y una caída sin precedentes en las remesas y en captación de divisas por los productos de exportación. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. En el foro La Sociedad y la Economía Hondureña en tiempos del coronavirus, un grupo de expertos en este campo hacen una proyección de lo que se asoma y ya está a la vuelta de la esquina. No descartan que en algún momento se abran las puertas de la actividad comercial, aún con el costo mínimo de contar las muertes por la pandemia o por el hambre. Inevitablemente vamos a tener que enfrentar el riesgo de reanimar la economía. Eso sí, progresivamente y obedeciendo a criterios de sanidad pública y economía. Esto hasta que encontremos un punto en el que el costo mínimo de morir por el virus o de morir por el hambre sea mínimo. Pero no todos los economistas que participan en este foro digital encuentran la punta de la madeja de esta confusa costura para saber con certeza qué pasará mañana, pues aquí se dijo que la mayor barrera son las mismas estadísticas del Estado a la hora de contar los contagiados. Un fundamento a ciegas. ¿Por qué digo esto? Porque al final no hemos tenido la contundencia de aplicar una medida para conocer realmente cuál es la dimensión de la pandemia. Tampoco saben qué pasará con los decretos legislativos que autorizan al actual gobierno salir a buscar financiamiento por el orden de los 2.500 millones de dólares. Una cosa es que te digan puedes endeudarte en 60.000 millones de lempiras y otra cosa es que tengas 60.000 millones de lempiras. La pregunta es de dónde va a salir ese dinero. Pero lo que sí es una realidad, dicen, es que la crisis actual golpea y golpeará de nuevo a los mismos, a los que trabajan por cuenta propia y a quienes se tendría que auxiliar con dinero en efectivo. El problema, reiteran, son las dudas y la poca transparencia que ya se demostró en los primeros asomos de la emergencia. En estas primeras fases de la pandemia, una serie de acusaciones, una serie de indicaciones sobre el mal manejo de los recursos. ¿Se imaginan ustedes que se dedique, por ejemplo, 4.000, 5.000 millones de lempiras para hacer transferencias hacia el sector informal? Coinciden que Honduras se enfrenta al peor desafío económico y fiscal de la historia, con la caída estrepitosa de las recaudaciones, las exportaciones y hasta de las remesas familiares. Estas dos vías que en tiempos normales son muy transitadas hoy lucen vacías y por qué no tristes. Pero nada de esto se compara con el panorama desolador que ya vive y le espera a la economía y a las finanzas del país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Mire usted el fenómeno, pese a estar confinados,
combustibles, insumos médicos y alimentos disparan la demanda de dólares en el país. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. El presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, anunció este martes que pese a la cuarentena, la demanda de dólares en Honduras ha subido a 20 millones diarios. Las empresas con demanda constante de dólares están en los rubros de importación de combustibles, industria farmacéutica, equipos médicos y alimentos. Veníamos con una demanda diaria de 15 millones de dólares. Bajó a 10 millones y en estos últimos días está en 20 millones de dólares, afirmó el funcionario, quien además añadió que eso significa que hay confianza en traer mercadería y ocupan los dólares para hacerlo. Tienen confianza porque encuentran los dólares, porque hay reservas, insistió Cerrato al comparar que del 30 de diciembre hasta ayer lunes el país acumuló a favor reservas por alrededor de 90 millones de dólares, que sumado al préstamo del Fondo Monetario Internacional de 143 millones de dólares da un estimado de 233 millones de dólares en reservas, concluyó el presidente del Banco Central. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. La presente pandemia exige un cambio cultural para un nuevo estilo de vida al retornar a la nueva normalidad, afirman los expertos en un foro realizado por la Secretaría del Trabajo este martes sobre la seguridad y salud en el trabajo. También que están entrando. En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, expertos panelistas coincidieron que el COVID-19 obliga a un cambio cultural para un nuevo estilo de vida. El secretario del Trabajo explicó que en la medida que cada hondureño aplique las medidas de bioseguridad y lo mismo hagan las empresas, más rápido se retornará a la normalidad. Esto pasa porque el ciudadano tome conciencia de la responsabilidad es de todos los hondureños, no es ni de la empresa, ni del trabajador, ni del gobierno, es de todos, porque todos tenemos que culturizarnos las medidas de bioseguridad. Y yo creo que en este día, que es el Día Internacional de la Salud Ocupacional y Salud en el Trabajo, es ideal porque nunca, probablemente en la historia del mundo del trabajo, esto fuera tan vital como lo que está ocurriendo ahorita. Madero continuó explicando que debe existir un balance entre economía y salud, y este balance rigurosamente pasa por la aplicación de protocolos de bioseguridad que se han elaborado con la ayuda de la Unión Europea a través del programa Euroempleo. Con la Secretaría del Empleo, del Trabajo, a través del programa Euroempleo, hemos trabajado para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores al proveer asistencia técnica para la elaboración de protocolos de bioseguridad en distintos sectores, que gradualmente se van reabriendo. Y esto de proveer protocolos de seguridad es fundamental para que la reapertura no signifique otra ola de contagio, otra ola de problemas que ya hemos visto. Este experto en seguridad en el trabajo considera que el comportamiento humano tiene mucho que ver para cumplir las medidas de bioseguridad. Son medidas que tienen que ver con cómo nos comportamos, como decía el señor ministro, el comportamiento humano es vital. O sea, que cada uno de nosotros entendamos cómo debemos de comportarnos para protegernos a nosotros mismos y proteger al resto. Por su parte, el director nacional de Visión Mundial Honduras, Jorge Galeano, afirmó que esta emergencia por COVID-19 es la enorme oportunidad para unirnos como sociedad. José Andino, Telenoticias. El alcalde del Distrito Central, Narria Fura, reveló hoy que la Presidencia de la República en el Distrito Central distribuyó cerca de 200,000 bolsas de alimentos y de igual manera la alcaldía ha atendido más de 50,000 viviendas, tras destacar que solo con la unidad de todos los sectores se puede superar la emergencia sanitaria. Cualquier crisis que tenga Honduras, nosotros los hondureños, todos unidos, no importa la posición que tengamos o dónde estemos,
que estemos trabajando por Honduras, porque solo con nuestro esfuerzo y juntos vamos a sacar adelante a nuestra querida Honduras. Que Dios nos guíe, nos ilumine, nos fortalezca. El alcalde manifestó que continuará atendiendo a la población de barrios y colonias de la capital, al igual que las aldeas, y recomendó a la población acatar las disposiciones de las autoridades para evitar la propagación del coronavirus. Identificados los presupuestos para el otorgamiento de acuerdo permanente a los médicos, enfermeras y otro personal que estaban por contrato laborando en la emergencia sanitaria por el coronavirus, en la primera línea de atención a las demandas de casos. Y mientras hayan el dinero, los acuerdos, bueno, están identificados, pero hay que seguir buscando, ¿verdad? Mientras hayan los acuerdos, todavía no serán permanentes. Hoy se ha conformado un equipo. El anuncio del presidente de otorgar acuerdos para el personal de salud que están en la línea de batalla contra el coronavirus sonó como un cántico celestial para los trabajadores de esa secretaría. Una noticia muy positiva para los trabajadores que en este momento están jugándose la vida por dar atención a la población hondureña, así que nuestro agradecimiento. Es un reconocimiento a la labor que realizan médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que trabajan por contrato en el sistema sanitario público. Considero que esto es beneficioso para el gremio. Ahora hay que ver que todos esos contratos vengan con los beneficios que se trate de respetar el estatuto del médico empleado para tratar de dar pues trabajo que sea más estable. El propio presidente Hernández aseguró que las autoridades de finanzas identificaron los recursos para garantizar el acuerdo permanente gracias a un consenso entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Que ya tienen los fondos reservados para asegurarle a cada uno su acuerdo. Y hablábamos con el presidente Oliva este fin de semana, que era una inquietud personal de él y de igual manera de varios médicos que son diputados o gente cercana al sector salud, y ahí tenemos un consenso entre el Congreso y Poder Ejecutivo. Así es de que todo el mundo va a quedar con su acuerdo como debe ser. Por su parte, las autoridades sanitarias trabajan de manera acelerada para tener los datos específicos del personal de contrato, porque la permanencia además será para otros trabajadores anónimos que están en la guerra contra el coronavirus en los diversos centros de atención. Médicos, enfermeras, técnicos, personal de servicios generales, personal de apoyo diagnóstico y terapéutico, así es que hay un involucramiento completo, pero también el Congreso Nacional ha estado haciendo una deferencia para todo aquel personal que ha estado atendiendo en las salas de COVID que han estado implementadas en todos los establecimientos de salud. Es un incentivo, reconocen los dirigentes del gremio médico y de enfermería, pero esperan que el anuncio se materialice más temprano que tarde. Mario Holanda, Telenoticias. En nuestra sección Honduras Unida, en épocas donde el afecto es más sincero, vemos las muestras de solidaridad de los héroes de batas blancas en la aldea Sartenejal de Nacaome Valle. Sus pobladores recibieron el apoyo del doctor Juan Carlos Canales, oriundo de este departamento, que ha hecho en su tiempo libre un espacio para ayudar a quien lo necesita. Honduras Unida es presentado por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. No cabe duda que los héroes de primera fila no solo demuestran su valentía, pasión y entrega en un consultorio o en los hospitales. Tal es el ejemplo del doctor Juan Carlos Canales, quien gestionó ayuda alimentaria para compartir con familias de la comunidad del Sartenejal, ubicada en el departamento de Valle. Y yo creo que esto es un gesto de humanidad, de solidaridad ante un momento de crisis que estamos enfrentando nosotros como hondureños, y no solamente Honduras, sino que todo el mundo entero. Nos sentimos orgullosos y dignos de venir a entregar nosotros esta pequeña ración de comida a la gente más pobre. Ahí vienen unos carros, ya va a ver, me dijo Elba. Entonces, ¿qué carros serán? Le digo yo no sabía. Entonces no esperábamos estos alimentos, ¿va? Pero ya que gracias a Dios siempre hay personas que se le ablandan los corazones y se acuerdan de las personas y de las aldeas pobres. Hay que dar gracias a Dios porque Dios nunca lo deja de la mano a uno. Los pequeños eran quienes salían al encuentro del médico Canales junto a un grupo de personas que le acompañaban y que no llegaron con las manos vacías.
Nuestra comunidad pobre económicamente, como le decía, y no cuenta con recursos para subsistir más en esta epidemia, en esta pandemia que nos ha llegado, que no podemos ni salir ni nada. Vamos a morir de hambre o de otra cosa porque nuestra comunidad está pobre, pues. Pero gracias a Dios que hemos visto en nuestra población gente que sí se preocupa por los demás. Desde Valle, Karen Sauceda, Telenoticias. Honduras Unida fue presentado por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! Pese a ser uno de los medicamentos más elementales para el combate del coronavirus hasta ahora utilizado, varios hospitales del país carecen de cloroquina. Denunció este martes el neumólogo del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax y exsecretario de Salud, Carlos Aguilar. Esto es grave, esto es delicado, la cloroquina vale centavos. No es posible que después de meses de estarnos preparando, que ya sabemos que la cloroquina es un medicamento que, si bien es cierto, no está demostrada su efectividad, en todo el mundo estamos haciendo ensayos clínicos, Honduras también, pero es lo único que tenemos. Y yo hago un llamado para que por favor se le dote urgentemente a estos hospitales una cosa tan elemental. Aguilar lamentó que en las últimas compras realizadas por el gobierno no se haya dado prioridad a este fármaco que, si bien no es la cura, representa una esperanza para los pacientes internos positivos por el coronavirus. De regreso con la información nacional, antes que inicie la época de lluvia, el bono de fertilizante para no menos 91,000 pequeños productores de café empezará a distribuirse en todo el país, y para cubrir al 87% de los hombres y mujeres que se dedican a este rubro, el presente gobierno dispone de 300 millones de lempiras para entregar más de 550,000 quintales en una fórmula especial de fertilizantes. ¿En qué consiste este bono de fertilizante? Se ayudará a los productores de café con la donación de más de 500,000 de quintales de fertilizante, a todos los productores de café que registraron producción en la cosecha 2018-2019 y que producen menos de 150 quintales de café. Aquí estaríamos abarcando alrededor de 91,442 productores, que esto significan el 87% de los productores de nuestro país. Este bono llegará a 15 departamentos y 222 municipios para cubrir unas 161,000 manzanas de café seriamente afectadas por los bajos precios del grano en el mercado internacional y también por las enfermedades como la roya, que se alimentan de la debilidad de la planta cuando no ha tenido asistencia y mantenimiento oportuno. Todas las decisiones que se han tomado. Las 3 centrales obreras del país anunciaron este día que, debido a la emergencia sanitaria que se registra en el país por el COVID-19, se suspende la tradicional marcha que realiza el sector trabajador el 1 de mayo y que solo leerán un manifiesto de manera conjunta. Yo creo que habrá tal 1, 2 o 3 excepciones que se puedan hacer estas movilizaciones, pero a nivel de todo el mundo se cancelan estas, y lo que vamos a hacer nosotros aquí en Honduras pues es un manifiesto, un comunicado público que se va a leer el 1 de mayo de las 3 centrales obreras, donde refleja la realidad del país, ¿verdad? Cómo están manejando el tema de la pandemia, el manejo de los recursos, el tema de la masacre laboral, el tema de alto costo de canasta básica, los servicios públicos y una serie de problemas que nos abaten a todos los hondureños. Baquedano agregó que el documento será difundido a través de las diferentes plataformas digitales y los medios de comunicación. Es el momento de presentarles a don César Quintanilla con las condiciones del tiempo para este miércoles. El estado del tiempo es presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Vamos a cerrar esta jornada de martes con una buena noticia, y es que las lluvias irán apareciendo de forma gradual en el territorio nacional, y para esta jornada de miércoles hay altas posibilidades de lluvias, y les voy a decir dónde y por qué. En las últimas horas las lluvias se han estado acumulando en Costa Rica, Panamá y la parte oriental de Honduras y Nicaragua, hacia la esquina de la Mosquitia. Sin embargo, para esta próxima jornada, una baja presión ubicada ahí sobre la península de Yucatán, México, pues a través de esa línea que estira
estira hasta el territorio nacional estará induciendo humedad y como resultado, a través de Guatemala y El Salvador, pues tendremos lluvias en el occidente del país hacia el final de la tarde y en horas de la noche posiblemente departamentos como La Paz y Comayagua también alcancen algunos chubascos para esta próxima jornada y esa es una buena noticia en medio de las condiciones secas que se mantienen en el territorio nacional con temperaturas que no van a variar, se va a mantener en el resto del territorio con una capa de humo y temperaturas arriba todas de 31 grados Celsius. Mientras, pues quiero dejarlos con esta imagen y es que en todos los hogares hondureños pues salen estos rollitos de papel. Una vez se termina el papelito, entonces botamos ese tubito. Este tubito puede tener otra vida. Es necesario ser amigables con el medio ambiente y que todos los residuos puedan tener una nueva vida, es decir, que los convirtamos en lugar de basura en materia prima. Podemos hacer muchas cosas y aquí les dejamos una idea. Hasta maceteras se pueden realizar con esos tubitos de papel. Es el momento de reciclar y ser amigables con el medio ambiente. Y ahí los dejo con esta última imagen, una fotito de comederos para pajaritos. Hay que hacer de todo en esta cuarentena, hay que ocuparnos y ser amigables con el medio ambiente. Feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. El estado del tiempo fue presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Cerramos la emisión estelar en minutos del Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Conforman comisión para investigar muerte de privado de libertad por coronavirus en la cárcel del Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Mientras liberan 3 colonias en Comayagüe, la autoridad sanitaria bloquean 3 más por alta incidencia de coronavirus. Sorprende a expertos las distantes diferencias entre compras e insumos médicos hechas por Inves Honduras y la Secretaría de Salud, pues esta última usó la figura del fideicomiso. Pese a la cuarentena, crece demanda de dólares para compra de combustibles, insumos médicos y alimentos, lo que dinamiza la economía, dice el gobierno. Estados Unidos supera el 1 millón de personas contagiadas por coronavirus y ya suman 57,000 muertes por la pandemia. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.